Clímax. Sensaciones tras la gran pantalla. Hola, mi nombre es Kevin y soy estudiante de Derecho. Bueno, mi nombre es David Alejandro Zambrano, soy estudiante de doctorado. Me llamo Paula, estudio comunicación audiovisual y bueno, tuve una educación religiosa y además me interesa mucho todo el tema del feminismo porque me considero feminista, así que me parece que hay mucho que hablar acerca de aquel lado. La verdad es que la película es la típica película como de cine, que digo yo, es decir, que si la ves en la sala de cine como que te gusta mucho porque ves como todo el completo, toda la película, pero ahora que está en plataformas siento un poco que es como, igual alguien a la media hora, 3/4 lo ha dejado y se ha perdido como todo lo potente que viene al final y que creo que al final es lo importante para quedarse como con todo el significado y todo lo que significa la película, ¿no? Sí. Salvatore, ¿sí que? No, pero ni siquiera sabía que estaba en plataformas. Sí, está en Netflix ahora. Sí. Me di cuenta porque cuando la descargué por uTorrent, apareció en Netflix y ya no sabía que estaba. Pensé que era como tú dices, una película como de autor, que tú la ves en un festival o algo. Y pues no sentí ese mismo aspecto que tú. Yo simplemente, bueno, la descargué y la vi y en términos generales me gustó. Pero lo habrías visto, o sea, quiero decir, si no tuvieses que verla para hoy, en general, ¿cómo te ha parecido la película? No, pero te digo bien. Yo les decía, estaba comentando que si la película no me hubiera gustado, no hubiera venido, por ejemplo. No, sí, o sea, al final es bastante ágil, es como muy fácil. Digamos que uno de los puntos que me gustó mucho de la película es que intentan hacer que la película no se haga pesada. O sea, como director y guionista valoro muchísimo eso en el que cambias el tono de la película cada cierto tiempo, hay un poquito de humor, un poquito de drama, un poquito para que estés siempre pendiente de la historia, que no te cansas. Sí, porque al principio parece como un tema costumbrista, ¿no? Como que vamos a explorar esto históricamente, pero después hacen como coño, es que eso es como una comedia, después es un drama y vuelven otra vez a la comedia. Te mantiene ágil, te mantiene pendiente de la historia, de lo que te quieren contar. Sí, creo que tiene un mal principio, ¿no? Como las primeras escenas son como, bueno, ¿qué está pasando aquí? No entiendo nada. Pero luego, a medida que va avanzando, como que te vas enganchando. Sí, es verdad, yo pienso mucho eso, que la película es bastante versátil en ese sentido, que no se enfoca únicamente en un género, drama o tragedia o historia, no, sino que va jugando, va dando pinceladas de cositas para que al final quede un buen resultado, sea entretenido, puedas aprender también, porque creo yo que la película es muy didáctica desde mi punto de vista, te enseña mucho historia, te enseña mucho la realidad de nuestros antepasados y también presenta bastantes paralelismos con la actualidad, o sea que tampoco parece que esté muy lejana la película, el ambiente en que está recreada, pero en verdad creo que está muy próxima, en verdad. Y eso me ha gustado mucho porque al final te permite conectar. Otra parte, también creo que lo que comentabas tú, lo que la película está bastante bien condensada en tema de tiempo. Aunque sí considero que, bueno, no sé cuál es la intención del director o de los creadores y tal, pero al menos yo lo habría hecho un poco más profunda la historia. Me gusta que sea bastante simple, no en el sentido de simpleza, sino en el sentido de que es comprensible, de que puedes seguirlo perfectamente, lo puede ver cualquier persona, un niño perfectamente y lo podría entender muy bien. Pero sí que yo desde mi punto de vista habría profundizado un poco más en los personajes, conocerlos un poco más, qué piensan, cómo actúan y no dejarlo tan 1 hora y media, por ejemplo. Habría hecho yo 2 horas, como mucho, y ya está, para profundizar más en la historia del personaje principal, sobre todo. Sí, que siento que es como un cuento, ¿no? O sea, te lo cuentan, todos los personajes se mantienen como iguales, se me ocurre una cosa, pero realmente yo tampoco estoy evolucionando. O sea, hablando como la protagonista, ¿no? Quiero decir, él también es como estoy obsesionado con encontrar una bruja y al fin, o sea, y no para hasta que no lo consigue, quiero decir. O él piensa que lo ha conseguido, entonces es un poco como que todo se mantiene muy en una línea de evolución muy plana, te cuentan la historia que te tienen que contar y ya está, pero no, creo que funciona más porque te sorprende el final o por la incógnita que deja al final que por en sí cómo funcionan todos los personajes y eso. Sí. Pues para mí, creo que ese es el eje central de la película. Cuando él se sentó a hacer el guión, lo que quería era más, te lo digo yo como alguien que escribiría un guión así, está más pensado para mí, ¿no? Es una tesis. Hay una tesis para mí en la película es cómo juega la realidad y la ficción, cómo realmente se relacionan.
Pongo un ejemplo, hay una parte en la que obviamente está el inquisidor que quiere encontrar una bruja, algo que nosotros sabemos hoy en día que no tiene ningún sentido, pero para él sí. Y están estas chicas que solamente cuentan historias. Entonces hay una parte en la película que digamos que es como para mí la escena central de la tesis, que es cuando ellas dicen, bueno, listo, este man quiere una bruja, démosle una bruja. Entonces va esta chica que empieza a gemir y se la llevan, y está gimiendo hasta que empiezan a torturarlo. Entonces tú como que dices, hostia, esto no es solo cuento, ¿no? Pero a medida que pasa la historia, lo que sucede es lo contrario, que es la narrativa de que realmente pueden existir las brujas y que se les empiezan a creer, que es como evoluciona la historia. Para mí, digamos que eso es lo que quería mostrar, realmente que es real. ¿Sí? ¿Es real que nosotros quedamos en brujas? Depende, si nosotros no lo creemos, al final ellas terminan siendo la idea de la bruja, ¿no? Y además ese final medio enigmático como de volar o no volar, es eso, como que a veces la ficción puede vencer la realidad. En ese caso, que es algo horrible porque las van a matar, en la vida real las hubieran quemado vivas, hubiéramos visto eso. Digamos que en ese sentido cambia de ser una película costumbrista, de mostrar cómo quemaban brujas en el siglo XV, XVI, a simplemente contarnos eso, bueno, realmente qué significa una historia. ¿Nos la creemos o no nos la creemos? ¿Sí? Por eso ese final en el que nos dejan a nosotros como espectadores, tú decides. Es que además 100%, porque el recorrido que vemos es muy cortito, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, que cuando las capturan, ellas los soldados tienen miedo, empiezan, no me mires a los ojos, a los ojos no, te los tenéis que tapar, y es justo como acaba, es decir, cuando llegan al final, le dicen, miradles a los ojos, porque es lo que les va a dar, les va a hacer que se paren, porque os tienen miedo en realidad. ¿No? Entonces es como vale, esa tesis sí que es verdad que es como que se cumple de, vale, igual las brujas son mentira, pero el miedo que tú les tienes es de verdad y yo voy a jugar con eso. Entonces me parece muy interesante. Sí, pues que es como planteamientos, te pasan una tesis y al final te plantean lo contrario, como bueno, para mí es consistente en ese sentido. Incluso me acuerdo que yo estaba viendo la película y vi al final y dije, si no acaba aquí, se la dañan, o sea, destruyen la película, si no la acaban en el momento en el que está la antorcha ya apagada y si no la acaban aquí, destruyen la película. Es verdad, además con todo el uso como de la fotografía, ¿no? Ese trailing circular que hacen que de repente desaparecen y dices, ¿qué ha pasado? Exacto. O sea, no sé dónde están. Y como que se mantiene muy en esa línea toda la película, ¿no? A nivel foto y tal, que eso parece bueno. A nivel de fotografía, pues yo creo que bastante acertado. A mí me ha gustado porque, a ver, no controlo mucho, pero diría que bien. O sea, tampoco se centra mucho, creo yo, más en cuestiones de, por ejemplo, primeros planos, algún plano general, si se da cuando están todas reunidas, lo que tú comentabas luego, esto de... Juegan bastante con eso de... Con las perspectivas. Con las perspectivas, también con el tema de que... no me acuerdo ahora mismo el tipo de nombre, que es cuando tú no ves lo que está pasando, pero los personajes sí lo saben, que es la escena final. Sí, cuando las cosas suceden fuera de plano. Cuando están fuera. Exacto, juegan mucho con eso también para mantenerte siempre ahí, como, ¿qué va a pasar? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué está pasando? Pero en tema de fotografía y tal, lo veo bastante bien. Yo soy sincero, y generalmente me concentro más como en la narrativa de la película que en aspectos técnicos. Si me preguntan, está bien. Es lo máximo que puedo decir. Al menos se disfruta. De pronto sí tiene muy buenos encuadres. A mí me gustan como la escena del principio, donde él está, más que eso, el símbolo del fuego, ¿no? Que el fuego tiene un sentido dual durante toda la película. La escena principal cuando están el inquisidor y el escriba, llamémoslo, y el fuego está detrás, es una imagen muy linda. O cuando ella le empieza a contar la historia, que está este plano contra plano, de la cara viéndose cómo se empiezan a complementar. Digamos que ese tipo de cosas sí. De la fotografía está bien. Yo lo que me he fijado que en la fotografía sí que jugaban bastante con el tema de las sombras. Cuando estaban ahí encarceladas, claro, había como una ventana súper pequeña o mediana y era como la poca luz que entraba era esa poca luz y luego todo era sombras absolutas y daba bastante, no era tan tenebroso en sí, pero daba un poco de respeto, como, ¿no? O sea, son brujas y están ahí en un sitio súper tenebroso que, vamos. Y luego también lo que comentabas tú, que era el tema de cuando las estaban entrevistando, está el señor, el inquisidor, en primer
en primer lugar, en primer plano, y luego todo oscuro, todo negro, con el fuego, es como muy tenebroso para recrearnos ese ambiente de vamos a descubrir a las brujas y lo haremos real, o sea, vamos a poner lo más tenebroso posible y a ver qué pasa. Sí, pero luego en cambio ellas, o sea, como que las primeras escenas son súper oscuras y a medida que se van haciendo brujas, ves que cada vez es más claro, ¿no? Como que parece que vayan a salir más. Y luego cuando vuelven otra vez a perder, entonces vuelve otra vez como a ser todas las escenas oscuras que ya no son en la celda, sino que son fuera. Y a ver, del tema fotografía, yo creo que es de esas películas que no necesitan tampoco la super gran fotografía, o sea, no es Dune, o sea, no es la super película que dices, pues que cada plano está cuidado en milímetros, pero sí que es verdad que es muy sencilla, pero está muy cuidada, sí. ¿no? Tienes como cositas bonitas, detalles, de plan, pues mira, cuando están todas dormidas, que hay como las literas, es como un plano súper simétrico, y para la persona que le gusta el cine y la fotografía es como, ay, mira qué mono, sí. Pues se lo han currado, está trabajado. Y luego es eso, que por ejemplo los planos cortitos y tal te llevan mucho al interior, ¿no? Como a un poquito de terror, un poquito de miedo. Yo lo he visto clasificado como terror, pero no sé si pensáis que es no, a mí no me parece. Terror, miedo No, yo no lo vería como terror, la verdad. Suspense igual, así llevado... Suspense tiene. Pero es que mira, por ejemplo, hay una parte cuando ella le empieza a contar la historia de lo que hacen en el Sabbat, esto, que eso a mí me pareció cómico, o sea, eso no tenía nada de suspenso, eso era cómico, yo me reía. Viendo la cara de él creyéndoselo y ella botándole la chispa de, bueno, hasta dónde vamos, hasta dónde llegamos con esto. A mí me pareció cómico, eso ya no es suspenso ahí, yo me reía viendo esa escena. Sí, no, y el man encendiéndose con el fuego atrás porque se está prendidísimo con la chica ahí. Entonces, a mí me pareció cómico. Entonces, como eso, lo que te decía, que jugaban mucho con el ritmo, ahí como que te rompen un poco para evitar que se vuelva costumbrista, que esto van a matar, van a sufrir, sino que, bueno, y juegas con él. Sí, es verdad. O sea, toda la escena como de la bañera, que el otro se acerca y es como, mira, de verdad, o sea, sí, es increíble. O sea, le están vendiendo la moto de una manera que funciona muy bien. Así que bueno, que creo que la película en sí o sea, para mí no encaja en ningún género. Es como que lo que había dicho antes, que juega bastante con el terror, pero te doy poquito, pero no mucho. Risa te doy poquito, pero no mucho. Tragedia te doy poco, pero tampoco aquello que sea súper excesivo. Bueno, sí, en la tragedia sí que podemos ver un poco que ahí se pasan más, diría yo, porque cuando vemos que les han cortado el pelo o la chica está con moretones, con sangre, ya eso sí que es más fuerte de ver para el espectador, porque ya te lo estás creyendo más y es como, vale, ellos están tomando el papel de verdad de decir, vamos a matarlas o, ¿sabes? Y lo que sea. Entonces, ahí sí creo que se han pasado un pelín más. Creo que han jugado más con este factor del miedo, de sentir suspenso, pero en general no lo encajarían dentro de un género. Sí que es verdad que ese momento como que rompe muy bien toda la dinámica, porque sí que estamos viendo que las están torturando, no sé qué, pero al final es como, bueno, pero se pueden salir, porque al final se lo están de charleta un poco. Sí. ¿No? Que es un interrogatorio como muy circular, ¿no? Que es todo el rato como una trampa que dices, ¿cómo vas a salir de allí? Si no, o sea, es imposible salir de ahí sin admitir que eres una bruja porque no hay otra manera. Pero luego cuando vuelven a la celda están como súper alegres, súper felices. Sí. O sea, como que hay mucha conexión entre ellas. Entonces, el momento de paro y ya las empezamos a torturar es como, ostras, que está pasando algo. En plan, hay que tomárselo más en serio y hay que idear algo para salir de aquí porque no nos va a sacar nadie. Exacto. Porque... Claro, es eso, venimos de una escena en que están riendo, en que están planificando, en que se lo están pasando bien, que quieren esto, pues se lo vamos a dar, ¿sabes? Entonces, y luego vemos lo otro, que es lo contrario, la tortura, el miedo. Claro, al final eso representa que a la primera chica que torturaron, representa que básicamente al resto les va a pasar lo mismo. Entonces, no os riáis tanto porque es mejor que digáis la verdad antes de que nosotros os forcemos a decir la verdad. Entonces creo que fue bastante detonante esa parte para mí. Sí, yo creo que ahí empieza como la película. O sea, sí, es exacto. como, sí. Pam, a partir de aquí ya tenemos lo que es aquelarre. Antes es un poco, bueno... Sí, coincido. Por eso decía mucho que era la tesis de la película. Tenemos esto, ¿a dónde vamos a ir? Sí, es cuando planteas como la esencia de la película y dices, mira, esto es lo que queremos presentar. Parece Disney, pero no es Disney. Así como parece todo muy divertido hasta que deja de ser divertido, hasta que a alguien realmente se le cortan una mano ya no es tan divertido. Exacto. Sí, yo creo que no funciona tanto como trama, sino como vamos a crear unos personajes muy potentes y vamos a llevarlos hasta el final, a ver qué nos da. ¿No? Y entonces es como,
Bueno, pues él, que es o sea, el antagonista, no recuerdo cómo se llama. El inquisidor lo llamamos nosotros porque Inquisidor, no sí, tiene ¿verdad? nombre. Sí. El inquisidor es más que un antagonista, es como el antihéroe, ¿no? de la película, Sí. de yo creo en las brujas, hay que conseguir una bruja, da igual lo que cueste. Yo he matado ya 77 mujeres, no había ninguna prueba, pero a mí me ha mandado el rey, creo que es Felipe III, me ha mandado el rey y yo voy a conseguir una bruja, o sea, lo que sea. Y ellas es que nosotras, o sea, es que nosotras nos ha cogido esto de desprevenidas total, o sea, no tenemos ni idea de qué va. Pero bueno, que esta gente quiere una bruja, bueno, pues vamos a fingir hasta que vengan los marineros y nos salven. Hay una escena que es cuando están cenando, que es cuando para mí era como lo que quería transmitir sobre la realidad de la ficción, que cuando el padre al principio intenta ser razonable, intenta proteger a las niñas a su manera, pero lo intenta, y en una parte en la que le dice, mira, nosotros somos un pueblo alejado de la mano de Dios, estamos en la mitad de 3 reinos, aquí han estado los musulmanes, han estado los judíos, han estado todo el mundo, y es difícil, como en su lógica religiosa, que podamos implantar el catolicismo de manera correcta. Intenta ser razonable, y lo que hace el inquisidor es darle una historia, y una historia que hasta las mismas señoras empiezan a reír porque es ridícula. Sí, es fantasía total, Es porque fantasía él total. vive totalmente en la fantasía. Exacto. Y él intenta ser razonable, intenta razonar con ese tipo, mira, tú quieres buscar brujas, pero es que aquí no hay brujas, solo hay mujeres que están solas porque los hombres terminan yéndose a pescar meses y... ¿Qué quieres de nosotros? Y le cuento una historia, que hasta la misma señora, que no me acuerdo, la que es más anciana, se ríe, Sí, que es la ridícula, viste una vez. es que es ridícula. Y ella se ríe porque es que, man, ¿qué le pasa? Y la escena termina con que hasta el mismo padre se cree esa historia. Es como decirnos realmente que lo importante que son las historias para la gente. ¿Sí? Cómo esas chicas terminan salvándose por una historia. No se salvan porque lleguen los marineros. Nunca llegan. Son ellas mismas salvándose, contándose una historia. Yo creo que ahí es como el punto feminista de la película, ¿no? Como Sí. cuando descubres ya de qué va el tema. Sí, porque fueron muy listas, o sea, sí que es verdad que estaban intentando tener más tiempo, pero al final, entre todas, se tomaron muy en serio el papel de yo diré esto, yo haré esto y al final vamos a llegar. O sea como sea, saldremos de aquí. De alguna forma sí que se habrán planteado, ¿podríamos salir muertas? Probablemente, pero muertas porque queremos, no muertas porque ellos quieren. Si por ejemplo en la última escena a lo mejor ellas no lo vemos, pero para mí, o sea, sin duda no están volando, se han tirado al vacío y Bueno, tampoco las vemos volar. tampoco las vemos volar, o sea que en sí, yo creo que ellas han decidido en verdad morir por mi cuenta y no morir porque ellos quieran o porque ellos están hablando blasfemia sobre mí, sino porque yo quiero y por lo tanto yo me voy a planificar la manera, da igual si salgo viva o si salgo muerta, pero yo voy a salir de aquí con ayuda o sin ayuda. Me ha gustado mucho esa parte. Sí, yo creo que ellas sí que es verdad que hasta cierto punto muestran una espera, ¿no? Que realmente en el siglo XVII entiendo que estas personas digan yo me voy a esperar a que me vengan a salvar los marineros, porque es, jolín, al final tampoco esperemos de unas mujeres del siglo XVII, Claro. de un pueblo entre 3 reinos, que probablemente sean súper ignorantes en muchísimos aspectos, que de repente se inventen la gran estrategia, ¿no? Pero sí que es verdad que son muy inteligentes al decir, vale, perfecto, estamos en una situación de apuro, pero no voy a ser como pasiva en esta situación, voy a intentar hacer algo, aunque sea esperar de manera activa que vengan a buscarme, lo que significa ganar tiempo hasta la próxima luna llena para poder llegar a donde quiero. Sí. Incluso es importante el hecho de que el inquisidor tiene todo el poder. Tiene hombres armados, con caballos, con armas. Por más que ellas se levanten, aunque quisieran pelear, tienen todas las de perder. Es que eso es importante, porque si tuvieran la opción de pelear, ¿por qué no pelean? El director desde el principio te dice, mira, ellas no tienen opción de pelear. Exacto. Si quisieran pelear, matan a todas en una escena y ya, se acaba la película. Entonces ellas pelean con lo que tienen. Pelean con el miedo que tienen ellos. Exacto. Es decir, se hacen suyo el miedo y dicen, perfecto, que tú tienes miedo, o sea, porque al final su máximo poder no es lo que ellas son, sino el miedo que les tienen los demás por creerse que son brujas. Además, que creo que has dicho que... ¿Tú que has dicho que ellas decidían morir? Sí. A ver, yo es que tengo mi teoría Ujú. del final de la película. Creo que cuando ellas, o sea, no sé si os habéis fijado, pero cuando están de espaldas al mar, ella se gira y mira. Y justo la canción en ese momento dice
que las gaviotas vuelan, pero también dice que en la última luna llena de otoño, o sea, en la última luna llena de otoño, la marea sube. Entonces yo creo que intenta, por cualquier recurso, decir, si la marea ha subido, nosotras nos salvamos. Sí. Y entonces siempre está como el detalle de decir, puede ser que hayan muerto, pero también puede ser que se hayan salvado. Exacto, tiene mucha lógica. Todas atadas, pues no sé, pero bueno. Digamos, recuerda que bueno, la mayoría de los hongos son venenosos y tienen algunos efectos, y es importante que antes de toda esa escena han comido hongos. Sí. O sea que hay un poquito entre la mezcla entre realidad y ficción, no se sabe. Lo importante es qué nos deja a nosotros, es lo más importante. Sí, sí, sí. Que si ellas vuelan o no, a la final es la decisión de, tal cual lo que tú dices, es una decisión de ellas. Sí. Si ellas deciden morir, es porque ellas han decidido morir. Si ellas vuelan, es porque lograron llegar a esa. Ellas mismas tienen el poder de decidir cómo va a terminar esa película, Sí. cómo va a terminar su historia. Sean muertas o sea convirtiéndose realmente en brujas, lo importante es que son ellas las que deciden. Ya nadie más va a decidir por ellas. No, tampoco tienen más que perder. O sea, ellas dicen o esto o lo otro, pero son ellas las que deciden. Sí, porque vemos justamente en la escena final es cuando sucede bueno, en primer lugar sucede lo de el fuego, están bailando la danza del sábado, ¿no? En sí, ellas están controlando la situación, por mucho que haya sido planificado todo del inquisidor, decir, vamos a hacer esto y lo otro, pero ellas están controlando la situación. Es como, por mucho que estemos encadenadas, por mucho que no podamos estar armadas o lo que sea, estamos controlando la situación y estamos, lo que hemos comentado, haciendo que todo el mundo se crea la historia y por lo tanto nosotras tenemos el poder, sea como sea. Vamos a morir, probablemente, pero estamos controlándolo y eso nadie lo puede dudar, nadie lo puede poner en duda. Entonces, conectando con esto, en la escena final podemos ver a las tres señoras, que son tres, creo que son tres, que son las sirvientas y todo esto, que ellas, desde mi punto de vista, como forma de apoyar el acto que ellas han tenido, se quitan, creo que se quitan los sombreros, o se quitan algo que llevaban encima. Es como un acto de decir, ellas son valientes y nosotras hemos estado aquí como esclavas totalmente de los hombres y ellas han podido. O sea, creo que es bastante relevante este punto también. Que no se cantan. Sí. La chica se quita eso, pero también canta. Sí. Porque las únicas que cantaban eran ellas. Exacto. A mí me ha parecido bastante interesante en ese punto. ¿Y la música? ¿Qué les parece la música? La música muy guay. O sea, creo que creo que va en la línea de toda la película, ¿no? Es sencilla, es clara, pero te lleva a donde quieres ir, está hecha como muy delicada, está bien. Sí, la música es bastante... no sé cómo definirla, pero es bastante... Sí, creo que te hace conectar con la historia, en verdad, porque es por ejemplo, la canción principal, que era lo que ellas cantaban, a mí me recuerda a época medieval, o sea, creo que hasta en eso han logrado perfectamente ambientarlo en la época y también suena bastante como muy, ¿cómo se dice? Muy lo contrario a religioso, como muy... sí, a ver. Suena muy tradicional, de los pueblos, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Folclórico, tal vez. Folclórico, pero tiene otro nombre, como muy... Bueno, tiene un nombre más técnico, ahora mismo no me viene. Pero es eso, que también se aleja bastante de la imperatividad de la Iglesia Católica, de la imperatividad también de que no es en castellano. Es bastante interesante la letra de la música, que no es en castellano, pero aún así conecta bastante y tú puedes decir, me suena bastante medieval, en verdad. No lo estoy seguro, creo que es una canción típica. O sea que yo pensé lo mismo. La oscurecen un poco. Yo pensé lo mismo sí. Y casi todo es música original. Sí. Y a mí me parece interesante el manejo de la música porque no sé si alguna vez vieron 12 años de esclavitud. En 12 años de esclavitud hay una escena en la que muere un personaje y la única forma en que todos se unen es cantando. La música, por lo menos el canto, antes no había muchos instrumentistas, entonces normalmente la gente era la que cantaba. Para mí la música funciona es como una forma de unión. Y siempre que ellas están divididas, es el canto la que las une. ¿Te acuerdas cuando están torturando a la protagonista Maya, que le están haciendo torturar y empieza a cantar y automáticamente los otros escuchan el canto y empiezan a cantar con ella? Siempre el canto está asociado con estar juntos, porque uno no canta solo. A mí me parece que la música es, bueno, además de que es muy linda, porque la canción es, desde el punto de vista de armonías, perfecto, muy bonita la música,
pero la música funciona con ese símbolo. Siempre que cantan es porque necesitan reforzar la unión. Porque antes, hoy en día tenemos fácilmente un micrófono, te pones un micrófono y te escucha todo el mundo. Pero antes, cuando tú tenías que cantar, la única forma de hacer que el canto fuera más grande era con más personas. Entonces siempre, para mí el canto es importante en la película, es por eso, porque cada vez que canta, no cantan solas. Siempre que alguien canta, la otra le hace el coro, la otra le hace la segunda voz, alguien se mete a cantar con ellos. Por eso al final cantan. Porque si no, no cantaran, pues ¿para qué cantar toda la película? Es como que ese vínculo se haya... Además que son gente iletrada, gente que nunca ha leído. Lo más que tienen con su historia es las letras y su música. Has comentado un punto de que no son, bueno, no sé si te has fijado, pero justamente cuando la están entrevistando, a un paréntesis, o sea, cuando la están entrevistando a la principal, que dice, no recuerdo haber dicho nada, no recuerdo no sé qué, no sé si mi amiga lo ha dicho, creo que ahí ha habido un fallo, porque le ha dicho, sí, no recuerdas, lee aquí. No sé si el señor presumía que sabía leer, o era de verdad que sabía leer. A mí me pareció súper raro porque dije, pero es época medieval, es peor. O sea, las mujeres, si hay hombres que no saben leer, no saben leer, dudo mucho que las mujeres sepan leer también. Y no sé si os habéis fijado en eso. O sea, A mí se me hizo raro, pero por el bien de la película decidieron ignorarlo. O sea, porque si me pongo... Generalmente sé que una película es mala porque a la mitad de la película le pongo a pensar. Y si me está gustando y veo algo que tiene incongruencias, intento ignorarlo para que no me dañe la película. La verdad, ni me fijé. Yo sé. Si hay un momento que le dice firma aquí, que no sé qué, ella Sí. como que lee y no sé qué, yo dije no, pues. Sí, pero fue eso que le dijo el inquisidor, no, pues lee aquí. Sí. Y creo que no recuerdo si lo leyó o no, pero me quedé así como, es época medieval, es una mujer, ¿cómo va a saber leer? Sí, y además si es en latín, bueno, latín no, en castellano. Dudo mucho que lo sepa. Bueno, hay otra cosa que uno también podría argumentar, es que cantan perfecto. Sí. Sé lo suficiente de música para saber que cantan muy bien todas. Sí. Y generalmente la música tradicional solo tiene un tono y todos siguen el mismo tono. Entonces, pues digamos que puede ser una licencia poética de la película. Sí, yo creo que sí. Esa se la doy. Y luego sí que es verdad, y también me había fijado en el momento en el que firma, que es como, se queda mucho rato como mirando. Pero ella cuando firma con una X. Sí. Ella no escribe su nombre, es una X. Eso sí me acuerdo. Sí. No recuerdo eso. Sí, O sea, sí. Pues si alguien te pone un papel y se firma y no sabes, pues firmas porque igual te van a hacer firmar a sangre. O sea, da igual. Sí, es verdad. Sí. Pero también referente a la música, que es el canto principal que tienen ellas, hay que tener en cuenta que en la época medieval normalmente las canciones eran como muy fáciles, eran muy... a lo mejor no tenían tanta técnica vocal o instrumental, y todo lo que ellas van cantando es bastante bien preparado. Es bastante que tú dices, necesita de tiempo, necesita de una preparación vocal, y creo que eso es bastante contradictorio, creo yo, pero bueno, no sé hasta qué punto, pero yo, por lo que he aprendido, por lo poco que sé, es que la música medieval, y más si es popular, era muy simple, y por eso se podía difundir súper fácil, porque todo el mundo podía cantarlo, era súper fácil, entonces no habría ningún problema. Pero en este caso sí que considero que la canción está bastante bien trabajada, es bastante compleja a nivel vocal, a nivel instrumental, entonces me llama bastante, o sea, es muy interesante este punto respecto a la canción. Bueno, no sé si alguna vez has escuchado canciones en inglés es shanty songs, que era cuando los marineros salían al mar, entonces para sincronizar las tareas tenían canciones. Se ponían a cantar, había una voz principal que era el que mejor cantaba del grupo y era el que daba la orden, y los demás simplemente hacían coros. Y si no los escucha, piensa lo mismo que tú dices, no, parecen demasiado complicadas para ser cantadas por marineros, pero imagínate tú estar 20 horas en el barco escuchando, tarde o temprano cantas lo suficientemente bien para... Sí. Ellas eran hilanderas, si no recuerdo mal, ellas hacían hilos. Pasas 8 o 10 horas de tu vida hilando, te pones a cantar, tarde o temprano cantarás decente. Sí, porque yo creo haber leído que cuando tú estabas bastante implicado en la música, aunque no fueras a clases, aunque no estuvieras en un grupo, aunque no lo estudiaras y cantas cada día, sí o sí, o sea, vas a mejorar tu actuación vocal y lo que sea, porque cada día estás cantando, o sea que al final da igual si estás preparado o no, pero con el paso del tiempo irás aprendiendo. Entonces
es lo que tú comentas que se ha dado en este caso, ¿no? Que llevan toda la vida cantando, seguramente es la única forma de entretenerse, de no aburrirse, al final sabes cantar, entonces es bastante interesante. Yo creo que, claro, en este momento, o sea, en esta película la música es muy importante para transmitir, para hilar todo y al final es como, bueno, cantan muy bien, bueno, pues cantan muy bien, pero al final lo importante es como transmitir el mensaje y que llegue al espectador de la manera que que tanto el director como los compositores quieren. Entonces, bueno. Como símbolo funciona perfecto. Sí. Es como, digamos, ellos, tú le pones, dices, quiero que la música haga esto, la música lo hace. Funciona muy bien, además es pegadiza. A mí me parece preciosa la música. Yo pensé originalmente que era música original, o sea, música original, no, música tradicional. Yo me emocioné, yo digo, si eso es una joya, si es música tradicional, pero no es música original de la canción. Pues buen trabajo, entonces. Sí, además que te recrea, tú piensas, parece música realmente tradicional. De hecho, creo que tienen premio, a ver. Sí. No, dirección de arte, no, música, sí, música original. Tienen un Goya, mejor música original. Wow. Es muy buena música. Tienen, a ver, en los premios ¿por qué? No se llevaron nada. Y luego tienen Goya, dirección de arte, mejores efectos especiales, no sé por qué. Pues yo tampoco. Diseño de vestuario y maquillaje, que sí lo entiendo, Bueno, sí. porque además creo que competían con películas bastante sencillas del día a día. Pues bueno, siempre que juegas con una película de época tienes como ese margen de que si está bien trabajado en comparación con una película que pase en 2020, pues probablemente tampoco llames tanto la atención. Claro, porque tienes que documentarte, tienes que estudiar y claro, al final los críticos sí que lo notan, ¿no? Porque al final los críticos también son personas que han estudiado historia, sean un poco medieval o contemporánea, entonces para recrear una película así, para recrear una escenografía de este tipo, tienes que estar muy bien preparado, tienes que tener a un experto en historia a tu lado que te diga, mira esto, pasaba esto, la gente creía en esto, la gente pensaba así, la gente actuaba así, e incluso a lo mejor alguien que sea religioso, debes tener a lo mejor a un cura a tu lado que te vaya diciendo, sí, mira, la vestimenta era así, pero sobre todo historiador, sí, tienes que estar muy bien informado para recrearlo. También es verdad que yo a esta película no le exijo una como que esté completamente de la mano con la realidad y con la historia. Bueno, porque igual no es una película histórica. Claro, o sea, sí que es verdad que es como, bueno, a ver, intenta que no me saque de la película, que de repente pasen cosas que no tienen mucho sentido, pero en realidad tampoco le exijo que sea súper fiel, sino que simplemente me cuente una historia que funcione y que yo me crea dentro de lo que es como ese cuento y esa lucha entre la fantasía y la realidad que juega, que me parece que funciona. Sí. Ahorita que tú hablas de cuento, uno podría clasificar esta película como un cuento moderno, digamos. Sí, como un cuento de los de hadas, pero moderno, pues, que ya no te lo crees todo, sino que hay algo de seriedad y estás ahí. Sí, es verdad. Interesante si lo vemos así. Sí. Es verdad. Y volviendo, sí que es verdad que hace un momento estábamos hablando de, antes de hablar de música, del final, de qué significaba, de todo eso, de cómo ellas tenían el poder de decidir qué pasaba con sus vidas. Y quería hablar también del momento feminista de la película, porque la película, no sé si por ella misma, ¿no? se define como feminista, pero sí que es cierto que al final lo es, o el significado que te llega es que sí lo es, pero al final el director es un hombre. Entonces, ¿cómo gestionas eso? En plan... Yo siempre he tenido ese problema. Originalmente yo me consideraba feminista hasta que las mujeres me dijeron que no podía. Como feminista las apoyo. Pero creo que si uno se fija más en pensar, no pensar tanto en el género, sino en las personas, el feminismo simplemente es una forma de darle visibilidad a personas que no la han tenido. Eso puede funcionar con el racismo, con el feminismo, el patriarcado, puede funcionar casi con todo. La película está ambientada en un lugar donde las mujeres no tenían poder y además eran subyugadas. Entonces, desde ese punto de vista, la película se encarga de que ellas tengan algún tipo de poder y que se defiendan. No sé, ya tú puedes decir que eso es feminismo, perfecto. Yo lo veo desde un punto de vista más general, en el que son personas subyugadas que con las pocas herramientas, porque son pocas, logran sobreponerse, logran realmente tener una acción
que les permita decidir sobre su futuro. Sea con lo poco que tiene, porque es muy poco lo que tiene. Básicamente las palabras no tienen más. Y la unión entre ellas. Que eso a mí me parece muy importante en la película. Sí, porque es muy distinto salir uno solo a salir con todo. O sea, la comunidad es muy importante. Sí, porque además que son, en teoría solo hay un hombre, porque no he visto otro hombre que no fuera que hubiera llegado con el inquisidor. Todas eran mujeres, excepto el párroco. Y además que el párroco en la mitad de la película las traiciona. Porque empieza a creer tanto la historia de las brujas que ya las ve como amenaza. Sí, el único hombre con el que podían contar termina dándoles la vuelta. Y son solo ellas, la señora mayor, dándoles consejos. Cuando la estaban supuestamente limpiando con los ungüentos, que le dice, mira, los hombres son tan tontos que piensan que porque me pongo un gorro parece un pene. Que le dice, parece un pito esta vaina. Es como que le empieza a dar consejos a ella, como, mira, estamos nosotras solas, ¿qué nos queda? Es más como eso, yo lo veo como que la película intenta, mira, estas personas están perdiendo y pierden por goleada y con lo que intentan hacer es sobrevivir y además de eso tomar las decisiones sobre su futuro. Y en ese género. Pero si eso es feminismo, perfecto, no tengo ningún problema. Eso es una discusión que yo tenía mucho porque, como te decía, yo originalmente me consideraba feminista, pero por ser hombre muchas mujeres me dijeron, no, es que tú no puedes ser feminista ya. Eso las apoyo, perfecto. Ya cada quien, no sé. A ver, has dicho muchísimas cosas. Por ejemplo, del tema del feminismo, sí que es verdad que al final te cuenta una historia, ¿no? A mí lo único que de estas cosas no me acaba de convencer es que al final la película se enmarca, o sea, sí que es el siglo XVII, pero se enmarca en el 2020, ¿no? Donde los discursos de mujeres, digamos que tienen una aceptación mayor, ¿no? Y un reconocimiento mayor. Entonces, si tú como hombre, creo que esta persona es un hombre blanco, cis, heterosexual, o sea, hace un discurso que podría leerse como feminista, en el que da voz a muchísimas mujeres, pero al final lo estás contando tú. Entonces, sí, es verdad, la película me encanta, la película funciona, es un cuento súper bonito, todas las cosas que hay encajan y funcionan bien, pero al final se lleva los premios, queda como que hay discursos feministas encima de la mesa, lo sea o no lo sea, pero el reconocimiento se lo ha llevado un señor. Entonces es como, vale, está bien, me parece bien que todo el mundo pueda crear estos personajes, ¿no? Al final, que las historias universales o el personaje universal que defina lo que es y lo que no es universal no sea un señor blanco heterosexual, pero también me gustaría que el premio fuese a una mujer o que lo hubiese dirigido a una mujer, porque me parece que lo habría hecho igual de bien o que incluso habría podido mejorar en algunos aspectos, que no sabría decir qué son, pero que sí que diría, pues igual lo podría haber visto desde una perspectiva nueva a la que no estamos acostumbrados. Yo te diría eso. Antes de ver la película tenía un miedo, y es que a veces porque hay un problema cuando tú narras historias, y es que uno tiene que cuidarse mucho de no hacer proselitismo, porque cuando tú haces proselitismo a veces sin quererlo puedes dañar tu propio discurso, que es lo que he visto. Yo iba con ese miedo cuando vi a Aquelarre y vi la sinopsis, dije, espero que no sea una película proselitista, porque a veces sin querer, por no mostrar lo que sucede ahí, terminas haciendo cosas que... y han habido muchas películas dirigidas por mujeres, con personajes mujeres, que no están bien hechas, y entonces además de eso, digamos, no supieron generar bien la historia, entonces al final tienes un producto, llamémoslo así, en el que ni cuenta lo que querías, ni siquiera entretienes, entonces al final hay entiendo mucho eso. Tal vez para mí sería más un problema político. Por ejemplo, si este director se sale cada 2x3 diciendo, es que yo la hice, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, que sí. En ese caso, si el tipo quiere ayudar a la mujer, lo último que debería importarle es que se cuelguen solo las medallas. Exacto. Es más, por eso es una cuestión política, creo yo. Si el tipo cada 2x3 sale, es que yo la hice, es que Aquelarre es mía, es que uno dice, hostia. Pues mira, si soy súper feminista que hice Aquelarre, claro. Exacto, sí, exacto. Entonces, yo veo eso y digo, se las cabra. Claro. Pero si tal vez él dice, mira, quiero mostrar a las mujeres que sean ellas las que hablen, sí.
aunque sea yo el director, y sea hombre, sea así, sea esto, pero son ellas las que se llevan la mayor gloria. Porque yo ni siquiera sabía que era un hombre. Pues digo, yo intento ver la película sin ver quién ha sido el director, quién ha sido el guionista. Me ahorro eso. Hay guionistas que ya me gustan tanto las películas que quiero saber quiénes son, pero en este caso dije, quiero llegar sin saber nada de la película. Y dije, espero que no me la arruinen, porque he visto muchas películas que tenían muy buena sinopsis, pero que terminan siendo proselitismo. Entonces al final no te llegan, no te transmiten lo que, al menos esta película, siento que, aunque haya sido hecho por un hombre, realmente quería el protagonista de las mujeres. Y después dije, bueno, ¿quién la hizo? Bueno, lo hizo un hombre, bueno, ya. Sí. Si ahora voy desde el punto de vista como tú dices, y se quiere colgar las medallas, y a cada 2 cortes quiere decir que es él, wow, eso ya es otra cosa. Y ahí sí concuerdo contigo, es un cabrón. Si realmente quiere quiere que las mujeres salgan, lo último que tendría que hacer es que él salga. Es decir, mira, quise hacer una película para mujeres, mira, ya está. Yo no, bien por mí, pero lo importante son ellas, es otra cosa. Digamos que para mí eso es separar un poquito entre lo que es la historia como tal y lo que hacen las personas que le hicieron. Exacto. Al final es ver si hay una finalidad detrás de la historia, porque si tu finalidad principal, es que eso se nota, si tu finalidad principal es alardear frente a los demás, es decir, yo hice aquelarre, yo tengo tales premios, yo esto y lo esto, estás dando a entender que en verdad te importa más tu reputación como director, como hombre heterosexual, que supuestamente estás representando a las mujeres y no en verdad tu obra. O sea, lo que tú comentas, deja que la obra hable por sí sola, deja que los espectadores hablen por sí solos. Tú no digas absolutamente nada, hay que ver la finalidad en sí. Si consigues esa finalidad de que las personas conecten con tu historia, de que las personas se sientan identificadas y decir, vale, sí que representa en verdad nuestros ideales o nuestra forma de pensar, pues sí que estás consiguiendo una muy buena finalidad. Pero si tu finalidad es presentarte a tales premios y ya está, y simplemente ser tú la voz de la película, pues no lo veo para nada una persona que sea feminista, y sobre todo un hombre. Pero yo creo que, o sea, estoy bastante en contra de que se diga que un hombre no puede ser feminista. Claro que puede ser feminista, ¿por qué no? Porque al final, es lo que comentábamos antes, si no tenemos comunidad, ¿cómo pretendemos vivir bien? O sea, tenemos que estar todos unidos de cierta forma, y obviamente que quienes van a representar mejor el feminismo van a ser las mujeres. Pero también necesitamos de los hombres que ellos digan, pues tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que ver a las mujeres como iguales, porque lo son. No porque yo, que soy hombre, digo que no lo son o lo son, sino porque de verdad lo son. Entonces, el problema hay que ver que no lo tienen las mujeres, el problema lo tienen los hombres. Entonces, tenemos... Todo el mundo. Todo el mundo, pero en principal los hombres, ¿no? Los del típico heterosexual, básico, blanco, elitista también, pero el problema lo tienen ellos, creo yo, ¿no? Porque cuando llegas a una cierta edad sí que es verdad que es tu culpa como ser humano no asumir tus responsabilidades o no asumir y no aceptar tus errores que has cometido. Entonces, si eres una persona muy joven, un niño, pues te comprendo, pero cuando ya tienes una cierta edad, que a lo mejor tienes 40, 50 años y eres un hombre y tratas a las mujeres súper mal, el problema es tuyo porque no te das cuenta de la realidad. Entonces yo creo que es súper importante que los hombres se involucren en el feminismo. Para mí, yo si fuera mujer, yo diría, genial, perfecto. Y sí que es verdad que la película habría sido, probablemente habría tenido mucho más repercusión si lo hubiera creado una mujer. O no, o sea, no tiene por qué. O sea, exacto. Creo que lo fundamental de esta película es tener en cuenta que cuando un hombre crea desde el privilegio, porque al final tiene ese privilegio, lo quiera o no, sí, claro. juega con ventaja, y juega con ventaja, pero a la vez a la hora de construir esos discursos que pueden tener en cuenta las mujeres sin él serlo, se puede encontrar en una situación problemática, pero que eso no impide que cree películas que para mí son totalmente correctas y funcionales, como esa que da. Yo te pongo un ejemplo. Yo he sido criado por mujeres, o sea, toda mi vida ha girado alrededor de las mujeres. Por ejemplo, mi mamá, mis tías, siempre, mi papá siempre estuvo con nosotros, pero se divorciaron muy jóvenes mis padres, siempre he estado rodeado de mujeres. Y hay un detalle, si yo quiero escribir, yo soy el que tenga la necesidad de escribir. He visto mucho de la vida de las mujeres, pero mi mamá,
y mi tía, y mis abuelas que han vivido la violencia en mi país. Y todas estas mujeres están rodeadas, quieren contar la historia o simplemente no tienen las herramientas. Y yo he vivido eso. Entonces, te pregunto a ti, ¿estaría mal que yo contara sus historias? Porque las he visto. Por ejemplo, mi abuela, me mataron a su papá cuando estaba muy niña, tenía 7 años, y me ha contado todo lo que he tenido que vivir. O sea, yo me conozco la historia de mi abuela porque nos sentábamos horas a contarme cosas. Lo mismo mi mamá, lo mismo mis tías. Entonces, claro, ellas no tienen una motivación por contar sus historias, más que a sus hijos o a sus nietos y esto. Y yo tengo toda esa información. Generalmente cuando yo escribía historias, las escribía desde el punto de vista de las mujeres, porque es que tenía muchísima información. Obviamente lo que tú dices es verdad. Yo tengo cierta ventaja, pero a la final, si lo que yo quiero es transmitir lo que ellas me han enseñado, lo que quiero que ganen ellas, no que gane yo. No creo que sea malo, no, o sea, no creo que no puedas explicar Sí, historias de entiendo. mujeres. Creo que hay que hacer un ejercicio de construcción muy grande para no convertir, o sea, para que el tú convertirte en altavoz no te conviertas también en protagonista. Sí, Y entonces, eso lo tengo claro. Claro, si ya como mujer te cuesta de construir tu propio discurso en el que has crecido, como persona que no tiene esa exigencia porque al final vive en el privilegio, es todavía más difícil quizás. Y entonces es como, bueno, sí, está bien, puedes contar esta historia, ¿por qué no? O sea, nadie te impide contar una historia. De hecho, llevas contando historias siempre, las has contado todas casi. Pero es como, bueno, no, o sea, no pasa nada porque tú la cuentes, pero que no te esfuerza que la cuente otro, porque igual lo hace mejor, obviamente. o otra en este caso. ¿No? Sí. Tal vez, para mí siempre ha sido una discusión, lo que dices tú, siempre ha sido una discusión de, es que hay poderes, o sea, y seamos sinceros, la mayoría de los que ejercen el poder han sido hombres por las dinámicas históricas y políticas, es que eso es obvio. Pero somos una sociedad, hay la mitad de hombres como de mujeres, si no nos ponemos de acuerdo un poco, vamos tirando, que es lo que yo veo, lastimosamente las redes sociales muestran eso, ¿no? No muestran a la gente que está en la mitad, que está de acuerdo, no, muestran los extremos. Entonces tenemos casos y además pasan cosas. Hace poquito vi lo del caso de Johnny Depp, que al pobre tipo, porque él tiene una vida horrible, o sea, Johnny Depp de por sí es drogadicto, es alcohólico, tiene un montón de problemas él por sí solo, y termina con una mujer igual de problemática que él. Y ahora está en el caso de que originalmente él era el victimario y ahora se han cambiado los papeles. Entonces todo el mundo empieza a tirarse mierda diciendo que ves cómo son las mujeres, cómo son los hombres. Al final no estamos haciendo daño. No llegamos realmente a construir realmente una sociedad en la que, bueno, sabemos cuáles son esos errores, no los cometamos de nuevo. Y en vez nos estamos polarizando. También hay que tener en cuenta que estamos hablando de un director que, quieras o no, se dedica al mundo del arte. O sea, normalmente los hombres que se dedican al arte, no tiene por qué, pero en general diría yo que son más sensibles, son personas que... A mí me parece una trampa eso. No lo creo, porque a mí, por ejemplo, o sea, a mí me conoce mucha gente, ella sobre todo, bueno, tú, Cristina, que ven que soy bastante sensible en ese sentido, de que me gustan mucho los buenos detalles, que todo quede súper bonito, no sé qué, alguna frase, lo que sea. Entonces, normalmente creo yo, al menos desde mi perspectiva, que los hombres que se dedican al arte son más sensibles a las cosas, o a lo mejor tienen más influencias, como tú decías, de mujeres que han estado detrás de ellos, hay un background, hay algo detrás, ¿no? Que normalmente un hombre que probablemente también se dedica al arte, si no tiene esa sensibilidad, si no tienes la sensibilidad, no puedes contar una historia. Bueno, sí. O sí la puedes contar, pero lo vas a notar como espectador, lo vas a notar y no va a ser nada funcional. O sea, creo yo, cuando haces algo con mucho cariño, con mucho amor, da igual si eres feminista o no lo eres, pero la historia funciona y transmites, porque tú como ser humano tienes sensibilidad y sabes llegar a las emociones y a los sentimientos de las personas, da igual si eres mujer o si eres hombre. A ver, sí, estoy totalmente de acuerdo, igual que hay hombres que no pueden, o sea, que no serían capaces de contar una historia, o mujeres que no serían capaces de contar una historia, porque al final, sí, da igual, independientemente de tu género, tú tienes capacidades para algunas cosas o para otras. Sí. Y hay gente que puede contar historias y hay gente que no puede contarlas. Hay otro problema también, y es que, por ejemplo, a nosotros nos interesa este tema. Realmente el problema no le interesa saber de ese tema, entonces también es otro problema, ¿no? Sí, es un o sea, vía sin... Exacto, sí.
yo tenía muchos problemas en el grupo de literatura, había muy pocas mujeres, pero yo me hacía con ellas. O sea, cuando yo iba a un taller de literatura, no sé, éramos 20 y habían 8 mujeres, era minoría. Yo me juntaba con ellas. Y el problema es que, por alguna extraña razón, por ser el único hombre, yo recibía todos los palos de los hombres. Yo les decía a ellas, pero mira, de todos los hombres a que le puedes decir, yo estoy con ustedes y ustedes me están atacando. Realmente el problema que ustedes tienen con los hombres tal vez no sea con los hombres en general, sino a veces con un grupo que tiene una mentalidad y nosotros, por ejemplo, él y yo somos receptivos a entender que tal vez sí tenemos privilegios, pero a la gente que tiene esos privilegios que no le interesa esta parte, está clara. Y eso pero digo, es un problema político, social, que se escapa un poco de nuestras manos, de que la gente que realmente debería llegar a este mensaje, que tal vez sea un problema grande, no lo quiere ni escuchar, no lo quiere ni ver. Sobre todo sobre una cosa que has comentado ahora, ¿no? De como que todos los palos te caían a ti, en plan, a ver, al final, es lo que hay un poco, en plan, no de ti, sino de que, quiero decir, el otro día escuché una metáfora que me parece súper interesante para explicar este tema, y es que cuando te dan un arma, lo primero que te dicen es actúa como si estuviese cargada, ¿no? Porque en plan, es peligrosa, en plan puede hacerte muchísimo daño si lo está. Tú no sabes si está o no está cargada, pero tú actúas como si lo estuviese porque hay un peligro. Entonces, cuando tú conoces a un hombre como mujer, realmente muchas de las veces hombres que no tienen nada que ver, que no son la mayoría, se llevan palos por ser tratados como hombres que no son la mayoría, pero que sí suponen un peligro para tu... O sea, que te pueden poner en riesgo. Entonces, es como, lo siento por todos ellos, pero es que al final, o sea, tú sigues teniendo miedo de un arma, aunque si no sabes si está cargada o no. Entonces, siempre vas a actuar como si lo estuviera, porque es lo más seguro para ti. También puede ser cultural. En mi país nosotros siempre contamos la historia porque tenía un profesor francés y él le fascina la cultura latinoamericana porque él decía, mira, tú en Francia, para que te inviten a la casa, digamos, como una persona, pueden pasar años incluso. Hay gente que llevas 3 años de amigo y te invitan a la casa y es como, wow, ya soy parte de esto. En mi país no. Yo te puedo acabar de conocer y te invito a mi casa, pero no, como a festejar con mi familia, no importa. Ya después, si nos caes mal, no te volvemos a invitar, pero también es un poquito como dinámicas culturales. Es, bueno, tengo las puertas abiertas y ahora bien, si tú no eres de mi agrado, afuera. Entonces también tenemos que tener en cuenta que también pueden haber dinámicas culturales en las que eso sucede. He visto que, por ejemplo, la cultura europea tiende a ser del otro tipo, llevamos un tiempo conociéndome, veo que eres una persona que me agrada, una persona que me interesa, puedes hacer parte de mi grupo. Nosotros pensamos un poco diferente, bueno, que quien sea bienvenido. Si ya nos jode la vida, pues te hacemos a un lado y seguimos nosotros. También puede ser también una dinámica, que es una de las cosas que yo he tenido problemas es eso, es ver el feminismo latinoamericano con el feminismo europeo. Son totalmente distintos, por la sencilla razón de la cultura. Sí, bueno, pero también creo que están en situaciones muy diferentes. Ay, es toca durísimo, o sea, yo no les pongo... Como te digo, eso puede ser muy relativista, la cultura, las leyes, todo eso. Digamos, para mí es una discusión que ya trasciende un poco la película. Sí, es algo que ya se nos sale de las manos. Es verdad. ¿Tenéis alguna pregunta de la película? Bueno, si queréis hablar del tema del idioma. El idioma, sí. Yo les digo, a mí me pareció mal, no porque esté mal, sino porque la película, dije, está en español, no me tengo que buscar los subtítulos, que no tenía subtítulos, que no sabía que era de Netflix. Entonces, pues, yo generalmente el cine lo busco lo descargo, por alguien debe tenerla y la descargo. Y claro, como hay una parte que estaba, no sé qué idioma ¿es euskera o euskera? Para no ofender. Dije yo, no, pues de pronto alguna que otra, no, la mitad de la película es en euskera y me tengo que buscar subtítulos, pero no, perfecto, me parece que es necesario que haya esas dinámicas. Yo me acuerdo mucho cuando leí El Quijote, yo me lo leí en versión original, hay una parte donde estaba Sancho y se encuentra con un francés y un catalán, y la novela, cada uno habla su idioma. Y era muy normal que cada uno respetase sus idiomas, pero se entendiesen entre ellos. Y creo que es bueno retomar esa costumbre. Son lenguas relativamente cercanas, que pues, ¿por qué no cada uno se apropia de su lengua? Y lo mínimo que puedo hacer es intentarnos entenderla.
Bueno, algo que has comentado que es verdad, o sea, en época siglo XV, XVII o incluso antes, sí que se respetaba bastante las lenguas, ¿no? El catalán, el euskera, la gente, lo vemos en la película, o sea, las protagonistas hablan euskera perfectamente, aunque en algún momento sí que podemos ver que se les llega a discriminar, por ejemplo, con comentarios como es una lengua para hablar con las bestias, es una lengua que no tiene ningún reconocimiento para nosotros, o... Si no es tan elevada como podría ser el latín, ¿no? Que se consideraba como la lengua. Exacto, y también hay una escena en que el padre, o sea, la protagonista se está dirigiendo al padre en euskera, y él le dice, porque estaban los otros señores, y él le dice, habla en cristiano, dando a referir que el castellano como lengua, ¿no?, de ese momento también era superior al euskera. Por mucho que yo sepa hablar euskera, pero también yo reconozco que es inferior al castellano. El mismo cura, que sí. es una persona que era de esa región, pero aún así reconocía y admitía que el euskera era una lengua bastante... que no puede salir de ahí, que el castellano es superior. Sí, pero creo que también tiene más a ver con la ignorancia, ¿no? Y con cómo se generan los discursos de los que son como los que tienen más capital cultural y los que tienen menos, y como esos discursos, por ejemplo, de hablar una lengua o hablar un dialecto, ¿no? Como yo que sé, podría ser, pues yo tengo un acento y tú tienes otro acento, ¿no? En el andaluz lo seguimos viendo, que hay muchísima discriminación, aunque siga siendo el mismo idioma. Exacto. Pero sufre tanta discriminación como podría ser el catalán o el euskera en algunos momentos. Entonces es como, bueno, pues creo que cuando se supone que ellos son personas, o sea, personajes que están por encima y de repente no te estoy entendiendo, es como, uy, hay algo aquí en lo que te estás poniendo por encima de mí, eso no me gusta, no me hace sentirme cómodo, entonces necesito imponer y seguir poniéndome por encima. Sí, eso es interesante. La película juega mucho con esas dicotomías. Por ejemplo, siempre utilizan algo que tiene siempre un doble significado. Para mí el idioma está, obviamente, el significado de, mira, el español es mejor que el euskera, pero también está el significado de que es en el euskera donde realmente hablamos. Es como de, si vamos a comunicarnos algo importante, lo hacemos en euskera. Es que también como ese doble juego de, mira, el mismo aislamiento nos da la fuerza. Todas las canciones están en euskera, por ejemplo. Siempre sé como ese doble símbolo de, obviamente, hay un idioma que se considera superior al otro, pero porque se ejercen dinámicas de poder, no por más. Pero cuando realmente es importante, es el idioma el que los vincula. Es el idioma. Cuando el padre en esa escena, por ejemplo, le habla en euskera porque sabe que el otro no lo van a entender, y hay un canal único para ellos dos, que es la única escena en la que el padre se pone de parte de la chica cuando la ve sufriendo y dice, no, ella no está sufriendo, está delirando de placer, como porque entiende la escena, y le habla en euskera es simplemente para que los demás no entiendan qué está pasando y poderle ayudar. Es como, ahí siempre está ese doble vínculo, ¿no? Puede ser malo como puede ser bueno, depende muchísimo. Sí, creo que también se genera la dinámica, y igual yo estoy de repente sobreanalizando, que me gusta mucho hacerlo, cuando ellas hablan en euskera realmente es la verdad, y cuando hablan en castellano todos los personajes te vas completamente al plano de la fantasía, ¿no? Que parece que tiene que ser como totalmente lo contrario, ¿no? Que ellas son brujas y cuando hablan en euskera hablan con el diablo, no sé qué, pero en realidad es todo lo contrario. Cuando hablan en euskera es cuando se gestan todos los planes y se habla como directamente de lo que está ocurriendo, y cuando se habla en castellano es totalmente plano de la fantasía, las cavilaciones del inquisidor totalmente locas, y también es muy curioso, ¿no? Como ese cambio que no sé, que está bien de ver. Creo que es importante que el idioma, que hayan dos idiomas al menos para dar ese contraste también. Sí, llama más la atención, y bueno, lo que comentaba antes, que por mucho que se permitiera hablar este tipo de lenguas, al final siempre se discriminan, y en el día a día lo podemos ver también. A lo mejor aquí en España quienes hablan castellano ven mucho mejor el castellano que el catalán o que el euskera en la actualidad, o incluso a nivel internacional te pueden llegar a discriminar. Por ejemplo, yo que sé, si vas a Estados Unidos y hablas español, castellano y no te entienden, te van a discriminar, sí o sí. Y entonces es una temática que estaba presente en el pasado y está presente en la actualidad también. Dependiendo de qué tipo de lengua hables,
te puedes comunicar directamente, como tú comentas, con mayor fluidez, siendo tú mismo o tú misma, pero sí que es verdad que si no eres la lengua imperante, siempre vas a tener una discriminación por parte de algún grupo. Sí, sí, creo que la diferencia siempre escuece Sí. en cualquier momento que veas, y que una vez superamos esa pereza, ¿no?, que decías de ahora tengo que buscar los subtítulos y ahora tengo que estar, yo qué sé, o ahora tengo que buscar los subtítulos de esta película para verla en versión original porque es una película griega y tengo que ver subtítulos en inglés encima que tampoco lo entiendo muy bien. Cuando superas un poco esa pereza que da ese primer momento, realmente puedes vivir mucho más y como que llegas a un grado de aceptación de lo que son todas las culturas y todo lo que te pueda aportar que haya diversidad de lenguas, que en realidad creo que es muy positivo. Sí. Sí. Bueno, en esa época sí que se puede llegar a entender la discriminación, ¿no?, que estamos hablando de una lengua sobre otra, pero en la actualidad que contamos con todas las herramientas, ya por pereza no lo hacemos, no aprendemos. Por ejemplo, en España yo soy de los que sí que veo bastante viable, por ejemplo, decir, bueno, que en Cataluña se aprenda por lo menos un poco de euskera, por lo menos un poco de gallego, y en Madrid que se aprenda un poco de euskera, que se aprenda un poco de catalán. Sí que soy un poco partidario de eso, porque al final representa la cultura ibérica en sí, por no decir española, sino ibérica, porque al final es un conjunto de lenguas que tienen una historia bastante similar en sí, todas, aparte del euskera, que no proviene de latín, pero lo que viene siendo el catalán o el castellano sí que provienen de latín y por lo tanto comparten una cierta hermandad. Y el euskera, al haber estado antes que el castellano, antes que el catalán, pues sí que debería tener un mayor alcance, un mayor reconocimiento también de que ha sobrevivido a pesar de la represión, a pesar del tiempo. Está aquí todavía presente y va a continuar porque si lleva 2000 años o a lo mejor mucho más, ¿por qué no puede vivir otros 2000 años más? Sí, yo creo que cada zona, o sea, igual no hace falta aprender el idioma de todos, pero sí que es verdad que aprender la cultura de cada sitio y no solo la propia hace que tú crezcas. Y de hecho, sí, el idioma no debería ser tan importante a estas alturas, pero al final en este debate estamos hablando de idioma. Sí. Al final cuando salió la película surgió el debate del idioma. Entonces es como, ostras, creo que hace falta bastante más trabajo para superar eso. Sí. ¿No será que la gente es floja para leer subtítulos? ¿No será que la gente es floja para leer subtítulos? Pues también puede ser. Todas las películas que me he visto son en otros idiomas, toca leer. Tal vez la gente no le guste leer, que es otra cosa también. Sí, pero es por la misma comodidad que tenemos ahora mismo, o sea... Sí. Yo discutía mucho con compañeros que son mucho más jóvenes que yo y en mi época, si tú querías algo, tenías que buscarlo. O sea, no es como hoy en día que tienes Spotify, que tienes YouTube, que tienes Netflix. Si tú querías una película, tenías que navegar en internet para buscarla. Entonces, digamos que ese esfuerzo extra te hacía apreciar más las cosas también. Creo que también hay unas dinámicas globales que han hecho que la gente tenga tantas facilidades que ya no le interesa el resto. Eso sí, lo he visto mucho. Sí, al final si yo pongo lo que sea, o sea, pongo aquelarre en Wikipedia, o sea, en el buscador de Google, y me sale toda la información, no me voy a ir a una enciclopedia o a una biblioteca a buscar qué era un aquelarre, porque lo voy a tener 1000 opciones que ver. Probablemente me dé información nueva o no, pero no me voy a esforzar en hacerlo, igual que otra persona pues le puede dar pereza verse una película en versión original cuando la tiene doblada. Entonces, bueno. Sí.